No todos los misterios antiguos son algo que podamos ver. Algunos son patrones, silenciosos, casi invisibles, ocultos en los huecos entre descubrimientos. Una medida que se repite donde no debería. Un método de construcción que aparece, desaparece y luego reaparece siglos después sin ningún linaje claro. Una elección de diseño compartida por culturas que nunca se conocieron. Individualmente, estos detalles parecen insignificantes. Juntos, comienzan a formar algo inquietante, como una señal enterrada dentro del ruido de la historia. La arqueología registra lo que se encuentra, pero rara vez explica por qué ciertas ideas resuenan a través del tiempo con tal precisión. Y cuando esos ecos comienzan a alinearse, surge una pregunta más profunda. ¿Estamos descubriendo el pasado o detectando algo que nunca estuvo destinado a ser obvio? Cuelap, la fortaleza de los guerreros de las nubes. En lo alto de los bosques nublados del norte de Perú, donde la niebla se desplaza entre los picos de los Andes, se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más misteriosos de las Américas, la fortaleza de Cuelap. Encaramada en una estrecha cresta montañosa a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, este inmenso complejo de piedra parece casi irreal. Murallas masivas emergen del dosel de la jungla. Cientos de edificios circulares llenan el interior, y toda la estructura se extiende a lo largo de la cresta como un colosal barco de piedra flotando entre las nubes. Durante siglos, esta ciudad monumental permaneció en gran medida olvidada por el mundo exterior. Incluso hoy, muchos investigadores consideran a Cuelap uno de los mayores enigmas arqueológicos de América del Sur. ¿Quién la construyó? ¿Por qué se edificó en un lugar tan aislado? Y quizás lo más desconcertante de todo, ¿por qué enmudeció de repente? En el centro de estos misterios se encuentra una cultura conocida como la civilización Chachapoya, a menudo denominada en las fuentes históricas como los guerreros de las nubes. Las ruinas de Cuelap ocupan una dramática cresta con vistas a profundos valles excavados en las laderas orientales de los Andes. La región circundante está cubierta por un denso bosque nublado, un entorno húmedo donde la niebla, la lluvia y la espesa vegetación hacen que los desplazamientos sean extremadamente difíciles. Sin embargo, aquí, en esta cresta aislada, los Chachapoya construyeron una ciudad de una escala asombrosa. Los muros exteriores se extienden durante cientos de metros y se elevan hasta 20 m de altura en algunos lugares. Construida con cientos de miles de bloques de caliza, la estructura encierra una enorme meseta repleta de más de 400 edificios circulares de piedra. Desde el aire, el trazado de Cuelap se asemeja a una ciudadela fortificada. Todo el complejo se asienta en una cresta con forma de plataforma larga y estrecha, protegida de manera natural por acantilados escarpados en casi todos sus lados. Pero esto plantea una pregunta inmediata que sigue intrigando a los arqueólogos. ¿Por qué invertiría una civilización antigua un enorme esfuerzo de trabajo en construir una fortaleza de piedra tan masiva en un lugar tan remoto y difícil de acceder? Aunque las comunidades locales llevaban mucho tiempo conociendo las ruinas, el mundo más amplio supo de Cuelap por primera vez en el siglo XIX. En 1843, un juez local llamado Juan Crisóstomo Nieto describió la misteriosa ciudad de piedra tras escuchar los relatos de los habitantes de los pueblos cercanos. Sus informes llegaron finalmente a los estudiosos de Lima, despertando el interés inicial por el yacimiento. Dos expediciones posteriores, a finales del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a documentar los enormes muros y la extraña arquitectura del interior del complejo. Pero llegar al lugar seguía siendo extremadamente difícil. El terreno circundante era accidentado y la espesa vegetación que cubría las ruinas hacía casi imposible el estudio detallado. No fue hasta el siglo XX cuando la investigación arqueológica sistemática comenzó a revelar la verdadera escala de la fortaleza. Incluso hoy en día, muchas secciones de Cuelap permanecen solo parcialmente exploradas. Uno de los aspectos más asombrosos de Cuelap es la enorme cantidad de piedra utilizada en su construcción. Los arqueólogos estiman que la fortaleza requirió cientos de miles de bloques de caliza. Muchas de estas piedras son grandes e irregulares, y sin embargo fueron cuidadosamente encajadas para formar muros de notable estabilidad. Los muros defensivos exteriores solos pueden alcanzar alturas de casi 20 m. En algunos lugares, el grosor de los muros supera varios metros. Lo que hace esto aún más notable es la ubicación. La cresta donde se alza Cuelap es extremadamente empinada.
Transportar grandes piedras por semejante terreno habría requerido una enorme coordinación y fuerza de trabajo. Sin embargo, la civilización chachapoya no poseía animales de tiro capaces de arrastrar cargas pesadas, ni herramientas metálicas comparables a las tecnologías posteriores. Por ello, los investigadores continúan debatiendo cómo se extrajeron, transportaron y ensamblaron las piedras con tal precisión. El desafío de ingeniería resulta aún más llamativo cuando se compara Cuélap con otros yacimientos andinos antiguos. Por ejemplo, la famosa ciudadela de Machu Picchu fue construida siglos después por el Imperio Inca. Aunque Machu Picchu es célebre en todo el mundo por su arquitectura de piedra finamente tallada, los masivos muros defensivos de Cuélap pueden superarla en escala general. Y sin embargo, Cuélap sigue siendo mucho menos conocida. Otra característica inusual de la fortaleza son sus entradas. A pesar del enorme tamaño de los muros circundantes, Cuélap tiene solo unos pocos puntos de acceso. Estas entradas son corredores estrechos que se van constriñendo a medida que avanzan hacia el interior, obligando a los visitantes a pasar por pasajes estrechos con espacio solo para unas pocas personas a la vez. Los arqueólogos creen que estos corredores fueron diseñados como puntos de estrangulamiento defensivos. Cualquier fuerza invasora habría tenido que avanzar lentamente a través de las estrechas entradas, quedando expuesta a los defensores situados en lo alto. Pero esto conduce a un nuevo misterio. Si Cuélap era verdaderamente una fortaleza masiva diseñada para la guerra, ¿dónde están las evidencias de grandes batallas? Hasta ahora, los arqueólogos han encontrado pocas indicaciones de conflictos importantes en el yacimiento. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer teorías alternativas, que Cuélap pudo haber servido no solo como fortaleza, sino también como centro ceremonial o administrativo. En el interior de los muros de la fortaleza se encuentran los restos de más de 400 estructuras circulares. Estos edificios representan una de las características definitorias de la arquitectura chachapoya. A diferencia de las casas de piedra rectangulares típicas de muchas culturas andinas, las viviendas chachapoya se construían casi exclusivamente en forma circular. Las paredes de estas casas a menudo contienen patrones de piedra decorativos, zigzags, rombos y motivos geométricos incrustados directamente en la mampostería. El significado de estos símbolos sigue sin estar claro. Algunos investigadores sugieren que pueden representar identidades de clanes o simbolismo religioso. Otros creen que pudieron haber servido con un propósito puramente decorativo. Incluso la población de Cuélap sigue siendo incierta. Las estimaciones varían ampliamente, y algunos estudiosos sugieren que la fortaleza pudo haber albergado entre 1.000 y 3.000 habitantes. Sin embargo, aún no está claro si todas las estructuras estuvieron ocupadas simultáneamente. El pueblo que construyó Cuélap, los chachapoya, sigue siendo una de las civilizaciones menos comprendidas de los Andes antiguos. Los cronistas españoles que se encontraron con sus descendientes durante el siglo XVI los describieron como feroces guerreros que resistieron la expansión inca. Como vivían en los bosques nublados que cubren las laderas orientales de los Andes, se les conoció como los guerreros de las nubes. Las evidencias arqueológicas sugieren que los chachapoya construyeron numerosos asentamientos por toda la región, muchos de ellos encaramados en crestas montañosas u ocultos en valles remotos. También construyeron extraordinarias tumbas en los acantilados y sarcófagos antropomorfos colocados en lo alto de las caras rocosas, tradiciones funerarias completamente distintas a cualquier otra de los Andes. Estas inusuales prácticas de enterramiento han sido descubiertas por toda la región que rodea a Cuélap, lo que sugiere que la fortaleza pudo haber servido como eje central dentro de un paisaje cultural mucho más amplio. Quizás el mayor misterio de todos es el repentino declive de la fortaleza. Los registros históricos indican que la región chachapoya fue finalmente absorbida por el Imperio Inca a finales del siglo XV. Más tarde, la llegada de los colonizadores españoles trajo devastadoras epidemias que se propagaron rápidamente entre las poblaciones indígenas. Las evidencias arqueológicas en Cuélap sugieren que partes del yacimiento pudieron haber sufrido incendios o destrucción poco antes de su abandono. Pero la secuencia precisa de los acontecimientos sigue sin estar clara. ¿Debilitó a la ciudad la guerra con los incas? ¿Diezmó su población la enfermedad? ¿O simplemente sus habitantes abandonaron la fortaleza a medida que el poder político se desplazaba hacia otros lugares?
Aún no ha surgido ninguna respuesta definitiva. Incluso después de más de un siglo de investigación arqueológica, Cuelap sigue guardando muchos de sus secretos. El bosque nublado circundante esconde todavía numerosas ruinas asociadas a la civilización chachapoya. De vez en cuando se hacen nuevos descubrimientos en valles remotos, revelando asentamientos adicionales, yacimientos funerarios, muros y estructuras ceremoniales. Estos hallazgos sugieren que Cuelap no era una fortaleza aislada, sino parte de una compleja red de comunidades de montaña conectadas por antiguos caminos a través del bosque. A medida que continúa la investigación, los arqueólogos esperan comprender mejor cómo organizaron su sociedad los guerreros de las nubes y por qué eligieron construir una de las fortalezas de piedra más grandes de las Américas en lo alto de una cresta andina remota. Por ahora, los silenciosos muros de Cuelap permanecen suspendidos entre la historia y el misterio, emergiendo de la niebla como un recordatorio de que incluso hoy, capítulos enteros del mundo antiguo permanecen solo parcialmente comprendidos. Los surcos de carros de Malta. A lo largo de las islas de Malta, tallados directamente en la pálida roca caliza, miles de profundas ranuras paralelas atraviesan colinas, valles y acantilados costeros. Conocidos hoy como los surcos de carros de Malta, estas extrañas huellas forman uno de los paisajes arqueológicos más desconcertantes del Mediterráneo. Algunos se extienden solo unos pocos metros antes de desvanecerse. Otros se prolongan durante cientos de metros, ramificándose, cruzándose y dividiéndose como los raíles de una antigua red de transporte. En ciertos lugares incluso se sumergen directamente en el mar, continuando bajo las aguas. Durante más de un siglo, arqueólogos, historiadores y geólogos han debatido qué eran estas ranuras, quién las creó y cuándo. A pesar de décadas de investigación, las respuestas siguen siendo inciertas. Lo que sobrevive hoy no es simplemente una curiosidad geológica, sino un vasto y enigmático sistema cuyo propósito aún no se ha comprendido del todo. Aunque los habitantes locales conocían las ranuras desde hacía siglos, la documentación sistemática comenzó durante el siglo XIX, cuando los estudiosos europeos que estudiaban los templos prehistóricos de Malta empezaron a cartografiar las huellas inusuales. La concentración más famosa se encuentra en Mizraj Har el-Kbir, a menudo apodado Clapham Junction por el complejo intercambiador ferroviario de Londres. Visto desde arriba, la superficie de piedra aquí está cruzada por docenas de surcos que se intersectan, formando lo que parece una elaborada red de caminos prehistóricos. Los primeros investigadores notaron de inmediato varias características inusuales. Las ranuras aparecen en pares, discurriendo paralelas entre sí como las vías de un vehículo. Su espaciado es notablemente consistente, generalmente alrededor de 1,4 m de separación, y en muchos lugares están profundamente incisas en la roca, alcanzando profundidades de más de medio metro. Sin embargo, estas huellas no estaban talladas en tierra blanda o sedimento. Están cortadas en la roca caliza maciza, lo que plantea el primer gran misterio. ¿Qué tipo de actividad repetida pudo haber desgastado canales tan profundos en la piedra? El fenómeno no se limita a un solo lugar. Los surcos de carros aparecen en múltiples ubicaciones de Malta y su isla vecina de Gozo. Algunos se encuentran cerca de antiguas canteras, otros a lo largo de laderas con vistas al mar y otros más lejos de cualquier asentamiento conocido. Su distribución sugiere que en su día formaron parte de un sistema mucho más grande. En lugar de huellas aisladas, los arqueólogos creen ahora que representan una red que abarca grandes partes de las islas. Ciertos surcos se fusionan, otros se dividen, y algunos discurren en líneas paralelas que se asemejan a carriles de tráfico. Pero a diferencia de una red de carreteras planificada, el sistema no muestra ninguna lógica obvia. Muchas huellas conducen a callejones sin salida. Otras se detienen abruptamente en el borde de los acantilados. Algunas incluso se cruzan entre sí, creando intersecciones que se asemejan a los cambios de agujas de un ferrocarril. Esta complejidad ha llevado a los investigadores a preguntarse si los surcos fueron simplemente el resultado del tráfico repetido de vehículos o si fueron tallados intencionalmente como parte de un sistema de transporte especializado. La explicación más ampliamente debatida es que los surcos fueron creados por carros de madera que transportaban materiales pesados. Con el tiempo,
Las ruedas de estos vehículos podrían haber ido cortando ranuras cada vez más profundas en la caliza, especialmente si la superficie de la roca estaba ablandada por la humedad. El apoyo a esta teoría proviene del espaciado consistente entre los surcos, que coincide aproximadamente con la anchura del eje de los carros antiguos en otras culturas mediterráneas. Además, Malta alberga algunos de los templos de piedra exentos más antiguos del mundo, incluyendo Zayar Kim Ibn Naidra. Estas estructuras monumentales fueron construidas con bloques masivos de caliza que pesaban muchas toneladas. Si se utilizaban carros para transportar estas piedras desde las canteras hasta los lugares de construcción, el movimiento repetido de cargas pesadas podría teóricamente haber tallado huellas en la superficie de la roca. Sin embargo, esta explicación plantea varios problemas. En primer lugar, muchos surcos aparecen en lugares donde no se han identificado grandes yacimientos de construcción. En segundo lugar, algunas huellas discurren por pendientes empinadas que serían extremadamente difíciles de escalar para los vehículos de ruedas, especialmente cuando transportan piedras pesadas. En tercer lugar, la profundidad de las ranuras en ciertas áreas parece mucho mayor de lo que produciría el simple desgaste de las ruedas de madera. Estas inconsistencias han llevado a algunos investigadores a sugerir que las huellas podrían no haber sido creadas por ruedas en absoluto. Otra hipótesis propone que las piedras pesadas se transportaban con trineos de madera en lugar de carros con ruedas. En este escenario, los grandes bloques de piedra podrían haber sido arrastrados por la roca madre usando cuerdas y fuerza animal. La fricción repetida de los patines de madera deslizándose sobre la caliza podría haber ido cortando profundas ranuras en la roca gradualmente. Esta teoría explicaría por qué algunos surcos se vuelven progresivamente más profundos a lo largo de ciertas rutas a medida que cargas más pesadas pasaban repetidamente por los mismos caminos. También podría dar cuenta de la capacidad de mover grandes piedras cuesta arriba, ya que los trineos podrían potencialmente ser arrastrados hacia arriba con equipos de trabajadores o animales. Sin embargo, incluso este modelo tiene dificultades para explicar la plena complejidad de las redes de surcos. Las intersecciones con ramificaciones y los bruscos cambios de dirección siguen siendo difíciles de conciliar con simples rutas de transporte. Uno de los descubrimientos más asombrosos se produjo cuando los buceadores comenzaron a explorar las áreas costeras donde los surcos de carros se dirigen directamente hacia la orilla. En varios lugares, las ranuras no terminan en el borde del agua. En cambio, continúan bajo el mar. Los estudios submarinos han identificado surcos sumergidos a profundidades de más de 30 m por debajo del nivel del mar actual. Si estas huellas fueron talladas originalmente en tierra seca, su posición actual implica que se crearon durante un periodo en que los niveles del mar eran significativamente más bajos que hoy. Los geólogos señalan que los niveles globales del mar aumentaron drásticamente después de la última era glacial, hace aproximadamente 7.000 a 8.000 años. Si las huellas sumergidas fueron efectivamente talladas antes de este ascenso, podrían datar potencialmente de una fase extremadamente temprana de la historia humana de Malta. Semejante cronología las situaría incluso antes que los famosos templos megalíticos de las islas. Determinar la edad de los surcos ha resultado extraordinariamente difícil. A diferencia de los asentamientos o las tumbas, las propias ranuras contienen casi ningún material arqueológico que pueda datarse directamente. Se han realizado intentos de estudiar el sedimento atrapado en el interior de los surcos o de analizar los patrones de erosión de la roca circundante. Aunque estos métodos proporcionan pistas, no han producido una fecha definitiva. Algunos estudiosos creen que las huellas se crearon durante el período templario de la prehistoria maltesa, entre aproximadamente el 3600 y el 2500 a.C. Otros argumentan que pudieron haberse utilizado mucho más tarde, durante los períodos fenicio o romano. La posibilidad de que algunos surcos se extiendan bajo el agua ha incluso generado especulaciones de que partes del sistema podrían ser mucho más antiguas de lo que se pensaba. Surcos de carros similares en forma han sido identificados ocasionalmente en otras regiones mediterráneas como Sicilia o el sur de Italia. Sin embargo, estos ejemplos son típicamente pequeños y aislados. La red de Malta es única en su escala y densidad. En ningún otro lugar del mundo antiguo existe un sistema tan extenso de huellas talladas en roca. Esta singularidad ha convertido a los surcos malteses en un enigma central en los debates sobre la ingeniería prehistórica.
Y si efectivamente formaban parte de un sistema de transporte, sugeriría que los primeros habitantes de la isla poseían un enfoque inesperadamente sofisticado de la logística y la construcción. Khaybar, el paisaje volcánico de los misterios. En las profundidades de los desiertos volcánicos del noroeste de Arabia se encuentra Khaybar, un oasis rodeado por uno de los paisajes más dramáticos de Oriente Medio. Campos de lava negra se extienden hasta el horizonte, interrumpidos solo por antiguos conos volcánicos y dispersas manchas de vegetación donde el agua subterránea alcanza la superficie. Hoy en día, la región parece remota y silenciosa, pero las evidencias arqueológicas sugieren que durante miles de años estuvo lejos de estar vacía. A lo largo de las endurecidas llanuras de lava que rodean el oasis hay miles de misteriosas estructuras de piedra, algunas extendiéndose durante kilómetros por el desierto. Muchas de ellas eran invisibles para los investigadores hasta la era de las imágenes satelitales, cuando los arqueólogos comenzaron a darse cuenta de que Khaybar no era simplemente un oasis aislado, sino el centro de un enorme y antiguo paisaje arqueológico. Cuanto más estudiaban los científicos la región, más comenzaba a parecerse a algo inesperado, los fragmentados restos de un vasto sistema cultural prehistórico cuyos constructores dejaron casi ningún registro escrito. Khaybar se encuentra dentro de un masivo campo volcánico conocido como Jarrat Khaybar, uno de varios campos de lava que cubren grandes porciones del oeste de Arabia Saudí. Estas llanuras de basalto fueron formadas por repetidas erupciones volcánicas a lo largo de cientos de miles de años. Incluso en tiempos históricos, la actividad volcánica no era infrecuente en la región. Este terreno inhóspito puede parecer hostil, pero la presencia de agua subterránea creó fértiles bolsas donde las comunidades humanas podían sobrevivir. El oasis de Khaybar se convirtió en uno de estos raros entornos capaces de sostener la vida. Las evidencias arqueológicas sugieren que la gente vivió aquí durante miles de años, mucho antes del surgimiento de las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Sin embargo, el aspecto más llamativo de Khaybar no es el oasis en sí. Es la inmensa red de construcciones de piedra dispersas por los campos de lava circundantes. Estas estructuras varían ampliamente en forma y tamaño. Largos muros que recorren el desierto, patrones circulares que se asemejan a ruedas, enormes rectángulos geométricos y formaciones masivas en forma de embudo conocidas como cometas del desierto. La escala de este paisaje es extraordinaria. Los estudios han revelado miles de elementos antiguos, muchos de ellos construidos directamente sobre flujos de lava dentada. En algunas zonas, las estructuras de piedra aparecen cada pocos cientos de metros, creando la impresión de un paisaje que en su día estuvo intensamente organizado y habitado. Durante siglos, estas estructuras permanecieron en gran medida inadvertidas. Sin embargo, los viajeros describían ocasionalmente extraños muros de piedra o formaciones circulares en el desierto. La verdadera escala del fenómeno era imposible de captar desde el nivel del suelo. Todo cambió en los siglos XX y XXI con el uso de la fotografía aérea y las imágenes satelitales. Los investigadores que examinaban imágenes satelitales comenzaron a notar patrones inusuales en los campos de lava del norte de Arabia. Vistos desde las alturas, las piedras dispersas en el suelo formaban de repente formas geométricas claras. Arqueólogos como David Kennedy y otros investigadores que trabajaban con proyectos de estudio aéreo documentaron miles de estas formaciones en Arabia Saudí. Solo en la región de Khaybar se cartografiaron cientos de estructuras previamente desconocidas. La perspectiva aérea reveló algo notable. Muchas de estas construcciones fueron diseñadas a una escala solo visible desde el cielo. Desde el suelo aparecen como rocas dispersas, pero desde arriba forman intrincadas formas geométricas que se extienden por el desierto. Este descubrimiento planteó de inmediato una difícil pregunta. ¿Cómo pudieron los constructores antiguos crear diseños que solo tienen sentido desde una perspectiva aérea cuando no tenían manera de verlos desde el cielo? Entre las estructuras más dramáticas encontradas alrededor de Khaybar se encuentran las llamadas cometas del desierto. Estas enormes formaciones consisten en dos largos muros de piedra que convergen gradualmente, creando una forma de embudo que conduce a un área cerrada. Algunas cometas del desierto se extienden durante varios kilómetros, lo que las convierte en algunas de las estructuras de caza más grandes jamás construidas por los seres humanos antiguos. Los arqueólogos creen que se utilizaban como trampas de caza masiva.
Las manadas de animales como las gacelas podían ser conducidas entre los largos muros hasta llegar al extremo estrecho, donde los cazadores podían capturarlas o matarlas. Se han encontrado estructuras similares en todo Oriente Medio, especialmente en Siria y Jordania. Pero los ejemplos en los campos de lava de Khaybar se encuentran entre los más llamativos, porque a menudo están construidos sobre un terreno extremadamente accidentado. Los constructores tenían que colocar las piedras cuidadosamente sobre flujos de lava endurecida, lo que sugiere un notable nivel de organización y planificación. Y sin embargo, incluso aquí persisten los misterios. Algunas cometas parecen mucho más grandes de lo necesario para la caza, y su emplazamiento no siempre corresponde con las rutas de migración conocidas de los animales. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si todas las cometas del desierto eran estructuras puramente funcionales o si también pudieron haber tenido roles simbólicos o ceremoniales. Otra clase de estructuras descubiertas cerca de Khaybar se conoce como mustatiles, término derivado de la palabra árabe que significa rectángulo. Estos inmensos recintos de piedra consisten en largos muros paralelos conectados por una estructura más pequeña en un extremo, formando un gran contorno rectangular en el suelo. Algunos mustatiles tienen más de 600 m de longitud, lo que los convierte en algunas de las construcciones de piedra prehistóricas más grandes de la península arábiga. La datación por radiocarbono sugiere que muchos de ellos fueron construidos hace unos 7.000 años, en una época en que partes de Arabia eran más verdes de lo que son hoy. Excavaciones más recientes en el interior de varios mustatiles han revelado huesos de animales, especialmente restos de ganado, colocados en lo que parecen ser contextos rituales. Este descubrimiento ha llevado a los arqueólogos a proponer que estas estructuras pudieron haber sido lugares de ceremonias comunales o formas tempranas de práctica religiosa. Si esta interpretación es correcta, significaría que la arquitectura ritual organizada existía en Arabia miles de años antes del surgimiento de los conocidos complejos de templos en otras partes del mundo antiguo. Dispersadas por toda la región de Khaybar hay miles de estructuras funerarias antiguas. Entre ellas se encuentran cairns, túmulos y tumbas alargadas con colas de piedra, a menudo llamadas tumbas colgantes. Muchas de estas tumbas se encuentran en terreno elevado con vistas a las llanuras de lava circundantes. Algunas son pequeñas y sencillas, mientras que otras son lo suficientemente grandes como para verse claramente en las imágenes satelitales. A pesar de su abundancia, relativamente pocas de estas tumbas han sido excavadas. Como resultado, los arqueólogos aún saben sorprendentemente poco sobre las personas enterradas en ellas. Los patrones de enterramiento sugieren que la región pudo haber albergado a múltiples grupos culturales a lo largo de largos periodos de tiempo, cada uno dejando su propia firma arquitectónica en el paisaje. Las tumbas también insinúan que Khaybar era mucho más que un campamento temporal. La presencia de lugares de enterramiento permanentes indica comunidades con fuertes vínculos con la tierra, personas que vivían, morían y conmemoraban a sus antepasados en este desierto volcánico. Las fuentes históricas de periodos posteriores indican que Khaybar eventualmente se convirtió en un importante asentamiento de oasis a lo largo de las rutas de caravanas que conectaban el sur de Arabia con el Levante y Mesopotamia. Los comerciantes que viajaban por el desierto dependían de ciudades oasis como Khaybar como puntos de parada donde había disponible agua, comida y refugio. Pero las evidencias arqueológicas sugieren que la importancia de la región puede remontarse mucho más atrás. Su ubicación la sitúa a lo largo de corredores naturales de viaje que han vinculado diferentes partes de Arabia durante milenios. El misterio reside en la ausencia de una ciudad antigua claramente definida que coincida con la escala sugerida por las estructuras circundantes. Aunque se han encontrado ruinas y asentamientos, no explican por completo la inmensa red de construcciones a lo largo de los campos de lava. Algunos investigadores han especulado con que los asentamientos anteriores pueden yacer enterrados bajo capas de roca volcánica o sedimentos del desierto, aún a la espera de ser descubiertos. Quizás el mayor misterio de Khaybar es cuánto queda por conocer. Los campos de lava que rodean el oasis cubren miles de kilómetros cuadrados y grandes áreas nunca han sido estudiadas sistemáticamente sobre el terreno. Muchas de las estructuras identificadas a partir de imágenes satelitales aún no han sido estudiadas en detalle.
Algunas pueden representar asentamientos, lugares rituales o formas desconocidas de arquitectura que no encajan fácilmente en las categorías existentes. Los recientes proyectos arqueológicos que utilizan drones, cartografía aérea y análisis satelital continúan revelando nuevas características en toda la región. Cada descubrimiento añade otra pieza al rompecabezas, pero también plantea nuevas preguntas. Las piedras late. El misterio de las Islas Marianas. A lo largo de las islas del Pacífico Occidental, dispersas entre junglas, mesetas de caliza y llanuras costeras, se alzan filas de extraños pilares de piedra que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo antiguo. Estas estructuras son conocidas como piedras late y durante siglos han permanecido como una de las características arqueológicas más distintivas y misteriosas de las Islas Marianas, especialmente de Guam. Construidas por el antiguo pueblo chamorro, estos pilares de piedra monumentales parecen engañosamente simples a primera vista. Sin embargo, cuanto más las estudian los arqueólogos, más preguntas plantean sobre la ingeniería, la sociedad y el conocimiento en el Pacífico antiguo. Cada piedra late se compone de dos partes separadas. El pilar inferior, llamado aliji, es una columna cilíndrica tallada en caliza o roca de coral. Encima descansa una piedra de remate redondeada conocida como tosa, con forma de cuenco invertido. Juntas forman una estructura característica de dos piezas que puede alcanzar varios metros de altura. Cuando se ven en filas, crean el esqueleto de edificios antiguos que hace tiempo desaparecieron. A diferencia de las pirámides monumentales de Egipto o los masivos templos de piedra del sudeste asiático, las piedras late parecen minimalistas. Pero su sencillez esconde una historia compleja que los arqueólogos llevan más de un siglo intentando reconstruir. Las primeras descripciones escritas de las piedras late aparecieron en el siglo XVII, cuando los exploradores españoles llegaron a las Islas Marianas. Los primeros relatos coloniales señalaban que las comunidades chamorro locales todavía vivían en casas elevadas sobre estos pilares de piedra. Según estas observaciones, las casas de madera se construían sobre filas de piedras late, creando plataformas elevadas a varios metros del suelo. Estas casas fueron probablemente diseñadas para proteger a los habitantes de las inundaciones, los insectos y la humedad, al tiempo que permitían la circulación del aire en el clima tropical. Sin embargo, incluso estos primeros registros dejaban muchas preguntas sin respuesta, porque para el período colonial tardío, la tradición de construir casas late ya había comenzado a desaparecer. La arqueología moderna comenzó a investigar el fenómeno late más en serio durante el siglo XX. Las excavaciones realizadas en Guam y las islas vecinas revelaron que las piedras late no eran monumentos al azar, sino parte de asentamientos organizados. En yacimientos como Talafofo, Mangilao y Ritidian, los arqueólogos descubrieron filas de piedras late dispuestas en líneas paralelas, formando a menudo patrones rectangulares que corresponden a la huella de las casas antiguas. La datación por radiocarbono de los artefactos cercanos sugiere que el período late comenzó aproximadamente hacia el año 900 d.C. y continuó hasta la llegada de los españoles en el siglo XVII. A pesar de esta creciente comprensión, las propias piedras siguen planteando interrogantes fundamentales. Uno de los misterios más llamativos es su construcción. Algunos pilares late tienen más de 4 a 5 metros de altura y las piedras individuales pueden pesar varias toneladas. Sin embargo, la sociedad chamorra que las construyó no disponía de herramientas metálicas, vehículos con ruedas ni grandes animales de tiro capaces de mover materiales tan pesados. Los arqueólogos que estudian los yacimientos de canteras, como los de Ritidian Point, han identificado piedras parcialmente talladas y marcas de herramientas que indican que los constructores usaban herramientas de piedra para dar forma a la caliza. Aún así, cómo se transportaron estos masivos pilares por el paisaje sigue siendo incierto. Se han propuesto varias teorías. Algunos investigadores sugieren que se usaron troncos y rodillos de madera para mover las piedras en distancias cortas. Otros proponen que grandes equipos de trabajadores las arrastraban con cuerdas y trineos de madera. Otra posibilidad es que algunas piedras fueran transportadas por la costa en balsas o canoas, aprovechando la pericia marítima por la que son famosas las culturas de las islas del Pacífico. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis explica por completo cómo podían moverse piedras de varias toneladas por un terreno irregular sin tecnología avanzada.
La precisión de las disposiciones late añade otra capa de intriga. En muchos yacimientos arqueológicos, las piedras están dispuestas en dos filas paralelas con un espaciado consistente entre ellas. Esto sugiere que los constructores usaban alguna forma de sistema de medición o planificación para mantener la simetría y la estabilidad. Sin embargo, no se han descubierto herramientas de medición asociadas a la construcción de las late. La capacidad de alinear grandes piedras de manera uniforme en múltiples filas implica una comprensión sofisticada de la planificación espacial y el equilibrio estructural. Otro misterio concierne a la función de la distintiva piedra de remate tosa. La piedra redondeada colocada en lo alto de cada pilar pudo haber servido más que un papel puramente estructural. Algunos investigadores creen que la forma curvada ayudaba a impedir que los roedores y los insectos treparan por los pilares hasta las casas elevadas. Esta explicación está respaldada por comparaciones con estructuras de almacenamiento tradicionales en otras partes del mundo, que utilizan diseños similares para disuadir a los animales. Sin embargo, la escala y el cuidadoso modelado de las piedras tosa sugieren que las consideraciones estéticas o simbólicas también pudieron haber desempeñado un papel. Las excavaciones arqueológicas bajo las estructuras late han revelado más pistas sobre la sociedad chamorra. En varios yacimientos, los arqueólogos descubrieron fragmentos de cerámica, herramientas de concha, equipos de pesca y restos de alimentos que indican que estas estructuras elevadas formaban parte de la vida doméstica cotidiana. En algunos casos, también se han encontrado enterramientos asociados a las cimentaciones late, lo que sugiere que ciertas ubicaciones pudieron haber tenido una importancia ceremonial o ancestral. Esta doble función como arquitectura práctica y posible espacio ritual añade complejidad a nuestra comprensión de las piedras. Las comparaciones con otras tradiciones arquitectónicas antiguas ponen de relieve lo inusual que es realmente el sistema late. Por toda la Polinesia y la Micronesia, muchas culturas construyeron estructuras de piedra monumentales, incluyendo plataformas de templos y marae ceremoniales. Sin embargo, el diseño específico de las piedras late, pilares emparejados coronados con tapas en forma de cuenco, dispuestos en filas, parece casi completamente exclusivo de las Islas Marianas. No se han encontrado paralelos cercanos en ningún otro lugar del Pacífico. Esto plantea una pregunta importante. ¿Fue el sistema late una innovación independiente desarrollada por el pueblo chamorro? ¿O representa el fragmento superviviente de una tradición arquitectónica más antigua que en su día se extendió por una región más amplia? Las leyendas conservadas en la tradición oral chamorra añaden otra dimensión al misterio. Algunas historias describen a antiguos gigantes que supuestamente levantaban las piedras sin esfuerzo y erigían filas enteras en una sola noche. Aunque tales mitos son claramente simbólicos, demuestran el profundo significado cultural que las piedras late tenían para las generaciones posteriores. Incluso mucho después de que la práctica de construirlas se desvaneciera, las estructuras siguieron inspirando asombro y narrativa. Quizás el mayor enigma en torno a las piedras late es el repentino declive de la tradición en sí misma. Para cuando comenzó el contacto europeo sostenido en el siglo XVII, muchos asentamientos late ya estaban abandonados o en declive. La colonización española trajo cambios dramáticos a la sociedad chamorra, incluyendo la pérdida de población por enfermedades, la reubicación forzada y la transformación cultural. A medida que los pueblos tradicionales fueron reorganizados bajo el dominio colonial, la construcción de casas late desapareció en gran medida. En un periodo relativamente corto, una tradición constructiva que había perdurado durante siglos desapareció de la vida cotidiana. Hoy, cientos de piedras late permanecen dispersas por las Islas Marianas. Algunas se alzan solas en los bosques, mientras que otras permanecen en filas parcialmente reconstruidas en parques arqueológicos y yacimientos del patrimonio. Se han convertido en símbolos perdurables de la identidad y la resiliencia chamorra. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, muchos aspectos de su origen, construcción y significado siguen siendo inciertos. Las piedras late nos recuerdan que la ingeniería antigua no siempre requiere templos masivos o pirámides imponentes para desafiar la comprensión moderna. A veces los misterios más intrigantes se encuentran en estructuras que parecen engañosamente simples. Filas de pilares de piedra que se alzan silenciosamente en el paisaje tropical siguen planteando preguntas que los arqueólogos aún intentan responder.
¿Cómo se extrajeron, transportaron y colocaron exactamente estas piedras con tal precisión? ¿Qué significados culturales o simbólicos más profundos tenían para las personas que las construyeron? ¿Y por qué esta notable tradición arquitectónica surgió tan de repente y luego se desvaneció con igual misterio? La Lia Fáil, la piedra del destino de Irlanda. A lo largo de los antiguos paisajes de Irlanda, pocos lugares tienen tanto peso simbólico como la colina de Tara. Elevándose suavemente sobre las llanuras del condado de Meath, esta colina cubierta de hierba parece casi anodina a primera vista. Sin embargo, bajo su tranquila superficie yace uno de los paisajes ceremoniales más importantes de la historia irlandesa temprana. Durante más de 1000 años, Tara sirvió como centro ritual de la vida política y espiritual de la isla. En su corazón se alza un único pilar monolítico de piedra conocido como Lia Fáil, que se traduce a menudo como la piedra del destino. Según la leyenda, esta piedra poseía un poder notable. Cuando el rey legítimo de Irlanda ponía sus pies sobre ella, la propia piedra rugía en señal de reconocimiento. Hoy, la Lia Fáil se alza en silencio al aire libre, desgastada por siglos de viento y lluvia. Y sin embargo, las tradiciones que la rodean han perdurado a través de crónicas medievales, folclore y debate arqueológico. ¿Qué es exactamente esta piedra? ¿Era simplemente un marcador ceremonial erigido durante el período medieval temprano? ¿O podría ser el vestigio superviviente de un paisaje sagrado mucho más antiguo cuyo propósito original se ha perdido con el tiempo? Estas preguntas han convertido a la Lia Fáil en uno de los misterios arqueológicos e históricos más intrigantes de Irlanda. La piedra no se alza sola. La colina de Tara es un complejo sitio ceremonial compuesto por docenas de terraplenes, fuertes circulares, túmulos funerarios y recintos rituales construidos a lo largo de miles de años. Los estudios arqueológicos han identificado más de 30 estructuras separadas en lo alto de la colina. Entre ellas se encuentran terraplenes circulares como el Rath na Riog, el Fuerte de los Reyes, el túmulo funerario conocido como el Túmulo de los Rehenes y una serie de antiguos caminos y vías ceremoniales. Las excavaciones realizadas durante el siglo XX revelaron que el túmulo conocido como el Túmulo de los Rehenes data de alrededor del año 3000 AC, situándolo firmemente en el período neolítico. En el interior del túmulo, los arqueólogos descubrieron restos humanos incinerados, bienes funerarios y evidencias de actividad ritual repetida que abarcan muchos siglos. Aún más notable, el pasaje de entrada del túmulo se alinea con el amanecer durante los festivales de Samhain e Imbolc, lo que sugiere un diseño astronómico deliberado. Este descubrimiento transformó la comprensión de Tara. En lugar de ser simplemente un asiento real medieval, la colina parece haber sido un importante paisaje sagrado durante varios miles de años antes de la historia escrita. Si los rituales ya tenían lugar aquí durante el período neolítico, la presencia de la Lia Fáil plantea una pregunta fascinante. ¿Podría esta piedra estar también conectada a una tradición mucho más antigua? Los manuscritos irlandeses medievales describen Tara como el asiento ceremonial de los altos reyes de Irlanda. Durante los rituales de coronación, el candidato a la realeza se colocaba sobre la Lia Fáil mientras los nobles y los druidas observaban la ceremonia. Según la leyenda, si el hombre que estaba sobre la piedra era el rey verdadero y legítimo, la piedra emitía un grito atronador que podía escucharse por toda la colina. Estos relatos aparecen en textos irlandeses tempranos como el Lebor Gabála Éren, una compilación medieval de historia mitológica que describe los orígenes míticos de los pueblos de Irlanda. En estas historias se decía que la Lia Fáil había sido traída a Irlanda por la raza sobrenatural conocida como los Tuatha de Danann, junto con otros 3 tesoros legendarios, la espada de Nuada, la lanza de Lugh y el caldero del Dagda. Desde una perspectiva histórica, estas historias se interpretan generalmente como mitología, más que como relatos literales. Sin embargo, los mitos a menudo conservan fragmentos de memoria cultural. La idea de una piedra que confirma la legitimidad de un gobernante puede reflejar una antigua práctica ritual en la que la realeza estaba simbólicamente vinculada a la propia tierra. Tradiciones similares aparecen en varias culturas indoeuropeas tempranas, donde piedras o pilares sagrados representaban la autoridad del territorio. Sin embargo, la afirmación específica de que la piedra producía un sonido sigue siendo uno de los elementos más curiosos de la leyenda.
Algunos investigadores han sugerido que la historia pudo haber sido metafórica, representando la aclamación de las tribus reunidas. Otros especulan con que la piedra pudo haber formado parte en su día de una plataforma ceremonial o una disposición acústica capaz de amplificar el sonido. Hasta ahora, ninguna evidencia arqueológica ha confirmado ninguna de las dos posibilidades. A diferencia de muchos monumentos prehistóricos, la Lia Fail en sí misma no ha sido extensamente excavada. La piedra tiene aproximadamente 1 m de altura y está compuesta de caliza local. El análisis geológico sugiere que probablemente se originó en la región circundante más que haber sido transportada desde una cantera distante. Durante el siglo XIX, los anticuarios comenzaron a estudiar Tara sistemáticamente. Uno de los primeros investigadores más influyentes fue George Petrie, quien documentó el trazado de la colina y argumentó que Tara había servido como capital ceremonial de Irlanda durante el período medieval temprano. Los estudios arqueológicos posteriores del siglo XX confirmaron la presencia de actividad prehistórica en todo el yacimiento, pero encontraron pocas evidencias directas que vinculen la Lia Fail con esas fases anteriores. La propia piedra lleva una inscripción tallada en Ogham, un alfabeto medieval temprano usado principalmente entre los siglos IV y VI. La inscripción parece conmemorar a un personaje llamado Lugna. La mayoría de los estudiosos creen que esta talla fue añadida mucho después de que la piedra ya llevara tiempo en pie en Tara. Si esa interpretación es correcta, la inscripción en Ogham no revela el propósito original del monumento, sino que refleja un intento posterior de asociar la piedra con figuras históricas. Esta superposición de significados es común en los yacimientos antiguos. Los monumentos a menudo adquieren nuevas interpretaciones y funciones rituales a medida que culturas sucesivas los reutilizan. La Lia Fail puede representar, por tanto, una estructura cuyo significado simbólico evolucionó con el tiempo, transformándose de un marcador prehistórico en pieza central de la ceremonia real. Otro misterio en torno a la Lia Fail concierne a su ubicación original. Algunas tradiciones históricas afirman que la piedra estuvo en su día más cerca del túmulo de los rehenes antes de ser trasladada a su posición actual durante el siglo XIX para conmemorar la rebelión de 1798. Si esto es cierto, el emplazamiento actual de la piedra puede no reflejar su papel original dentro del antiguo paisaje ceremonial. También existe una teoría mucho más controvertida que implica a otra famosa piedra de coronación, la piedra de Scone en Escocia. Según leyendas medievales, la piedra de Scone, utilizada en la coronación de los monarcas escoceses y más tarde británicos, era originalmente la misma piedra que la Lia Fail. Algunas historias afirman que fue transportada de Irlanda a Escocia durante el período medieval temprano por colonos gaélicos. Los historiadores modernos generalmente rechazan esta identificación, señalando que la piedra de Scone está compuesta de un tipo diferente de arenisca. No obstante, la persistencia de la leyenda ilustra el poderoso simbolismo que la Lia Fail había adquirido en la cultura política medieval. Ambas piedras llegaron a representar la legítima sacralidad de la realeza. Para comprender mejor la Lia Fail, los arqueólogos la comparan a menudo con otras piedras en pie encontradas por toda Irlanda y Europa occidental. Miles de estas piedras fueron erigidas durante los períodos Neolítico y de la Edad de Bronce. Algunas aparecen de forma aislada, mientras que otras forman círculos o alineaciones asociados a yacimientos ceremoniales. En Irlanda, las piedras en pie se encuentran a menudo cerca de tumbas de corredor y complejos rituales, como los del Newgrange y el paisaje más amplio de Brunaboyne. Estos monumentos frecuentemente demuestran sofisticadas alineaciones astronómicas con el Sol o la Luna. En Newgrange, por ejemplo, el sol naciente durante el solsticio de invierno ilumina el pasaje interior de la tumba en un espectacular despliegue de luz. Como Tara también contiene estructuras prehistóricas, algunos investigadores han propuesto que la Lia Fail pudo haber desempeñado en su día un papel en un sistema ceremonial similar. Sin embargo, a diferencia de los círculos de piedra o las tumbas de corredor, la Lia Fail no muestra actualmente alineaciones astronómicas claras. Si en algún momento sirvió para tal función, o si su significado fue principalmente simbólico, sigue siendo incierto. El corredor Exi, la puerta olvidada de Eurasia. A lo largo de los vastos desiertos y corredores de montaña del noroeste de China, se extiende una región que moldeó silenciosamente la historia de Eurasia.
Hoy se conoce como la provincia de Gansu, pero en la antigüedad formaba un estrecho paso geográfico llamado el Corredor Hexi, una larga franja de tierra fértil encajonada entre las montañas Kilian y el desierto de Gobi. Durante miles de años, este corredor funcionó como un pasaje natural que vinculaba las civilizaciones del este de Asia con las culturas de Asia Central y la estepa occidental. Por él circulaban caravanas, migrantes, soldados e ideas. Sin embargo, bajo las llanuras de arena y grava de Gansu yace una historia más profunda, llena de descubrimientos arqueológicos que siguen desafiando a los historiadores. Los asentamientos antiguos aparecen y desaparecen. Artefactos sofisticados emergen de culturas que en su día se creyeron aisladas. Y las evidencias sugieren que complejas redes de intercambio pudieron haber existido mucho antes de que la famosa Ruta de la Seda fuera oficialmente establecida. La importancia de esta región se hizo evidente por primera vez para los arqueólogos a principios del siglo XX. Los exploradores que viajaban por las antiguas rutas de la Ruta de la Seda notaron ruinas dispersas y túmulos funerarios a lo largo del corredor. Las excavaciones sistemáticas comenzaron a mediados del siglo XX, cuando equipos arqueológicos chinos empezaron a descubrir culturas prehistóricas enteras conservadas en el suelo seco de Gansu. Entre los hallazgos más significativos se encontraba la cultura Majiayao, identificada por primera vez en la década de 1920 cerca de los tramos superiores del río Amarillo. Los arqueólogos encontraron grandes cantidades de cerámica pintada con arremolinados diseños geométricos negros, espirales, curvas fluidas y complejos patrones simétricos que parecían mucho más sofisticados de lo esperado para comunidades que databan de hace más de 4.000 años. La cerámica no era meramente decorativa. La coherencia de los patrones sugería tradiciones artísticas estandarizadas transmitidas de generación en generación. Algunos estudiosos incluso propusieron que ciertos motivos podían representar sistemas simbólicos o conceptos cosmológicos tempranos. Motivos geométricos similares aparecieron más tarde en regiones distantes de Eurasia, lo que plantea la pregunta de si estos diseños se difundieron mediante el contacto cultural o surgieron de forma independiente en múltiples civilizaciones. Las excavaciones en todo Gansu durante finales del siglo XX revelaron que la región albergó varias culturas sucesivas, incluyendo las sociedades Qigia, Siwa y Sindian durante la Edad de Bronce. Estas culturas dejaron tras de sí asentamientos fortificados, objetos ceremoniales y avanzados artefactos metálicos. La cultura Qigia, en particular, asombró a los arqueólogos cuando se descubrieron cuchillos de bronce, espejos y ornamentos en tumbas que databan de alrededor del 2000 AC. El nivel de habilidad metalúrgica indicaba un conocimiento de técnicas de fundición similares a las utilizadas por otras civilizaciones de la Edad de Bronce en toda Eurasia. Sin embargo, los orígenes de este conocimiento siguen siendo inciertos. Algunos investigadores creen que estas tecnologías se desarrollaron localmente dentro de las primeras sociedades chinas. Otros sugieren que el contacto con culturas de la estepa al oeste pudo haber introducido nuevos métodos metalúrgicos en la región. El descubrimiento de ornamentos de estilo estepario y motivos de animales en ciertas tumbas complica aún más el panorama, insinuando interacciones entre poblaciones separadas por vastas distancias. Otra capa de misterio emergió de los yacimientos funerarios dispersos por el corredor Hexi. Varias tumbas contenían objetos que claramente se originaban mucho más allá de la región inmediata. Los arqueólogos descubrieron cuentas hechas de vidrio o fayenza con materiales similares a los producidos en Asia Central y el Cercano Oriente. Ciertos artefactos de jade parecen haber viajado desde regiones mineras distantes a miles de kilómetros de distancia. Aún más intrigantes fueron los restos esqueléticos que mostraban marcadores genéticos asociados tanto a poblaciones del este de Asia como a las del oeste de Eurasia. Los estudios modernos de ADN, realizados en restos antiguos del noroeste de China, indican que el corredor Hexi pudo haber servido como encrucijada de migraciones mucho antes de lo que se creía anteriormente. Si esta interpretación es correcta, Gansu puede representar uno de los primeros puntos de contacto cultural sostenido entre los pueblos euroasiáticos orientales y occidentales. A pesar de estos descubrimientos, los mecanismos que subyacen a estas interacciones tan tempranas siguen siendo inciertos. La Ruta de la Seda, la famosa red comercial que conectaba China con Asia Central y el Mediterráneo,
no se desarrolló oficialmente hasta la dinastía Han, alrededor del siglo II AC. Sin embargo, las evidencias arqueológicas en Gansu sugieren que los intercambios de materiales, tecnologías y posiblemente personas ocurrieron muchos siglos antes. Algunos estudiosos se refieren a este fenómeno como una protorruta de la seda, una red informal de rutas utilizadas por pastores migrantes y primeros comerciantes mucho antes de que surgieran los sistemas comerciales imperiales organizados. Se han observado patrones similares en otras partes del mundo antiguo. Por ejemplo, las rutas comerciales a través de la estepa euroasiática conectaban culturas desde el Mar Negro hasta Mongolia mucho antes de que los grandes imperios formalizaran esas redes. Las evidencias en Gansu pueden representar la extensión más oriental de estos primeros intercambios transcontinentales. La importancia estratégica del corredor Hexi se hizo finalmente evidente para los estados chinos antiguos. Durante la dinastía Han, los ejércitos imperiales avanzaron hacia el oeste para asegurar la región y proteger las caravanas comerciales que viajaban entre China y Asia Central. Se construyeron fortificaciones, torres de vigilancia y secciones de la Gran Muralla a lo largo del corredor para guardar la estrecha ruta. La más famosa de estas fortalezas es Jiayuguan, a menudo descrita como la plaza fuerte más occidental de la Gran Muralla. Construida durante la dinastía Ming, la fortaleza se alza en el límite de un paisaje desértico, donde las montañas emergen abruptamente de las llanuras. Los registros históricos describen Jiayuguan como la última puerta del Imperio chino. Más allá de ella se extendían tierras habitadas por tribus nómadas y reinos lejanos. Sin embargo, incluso esta imponente estructura plantea preguntas históricas. Muros defensivos y guarniciones anteriores probablemente existieron en la región mucho antes de que se construyera la fortaleza Ming. Se han encontrado algunos vestigios de estas fortificaciones anteriores, pero su alcance completo y su cronología siguen siendo inciertos. Más allá de la historia militar, Gansu también contiene ruinas de ciudades antiguas que en su día prosperaron a lo largo de las rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Los arqueólogos han identificado vestigios de centros administrativos, estaciones de caravanas y asentamientos agrícolas que florecieron durante periodos de intenso comercio. Sin embargo, varias de estas ciudades parecen haber sido abandonadas sorprendentemente deprisa. Los estudios medioambientales sugieren que el desplazamiento de los sistemas fluviales y la creciente desertificación pudieron haber obligado a las comunidades a reubicarse. Otros investigadores proponen que los cambios en las rutas comerciales internacionales redujeron la importancia de ciertos asentamientos, provocando el colapso económico. Se han documentado patrones similares de abandono repentino a lo largo de otros corredores comerciales antiguos, incluyendo ciudades a lo largo de la frontera oriental romana y centros de caravanas en Asia Central. Sin embargo, las razones precisas de la desaparición de asentamientos específicos de Gansu siguen siendo debatidas. Quizás el misterio más convincente en torno al antiguo Gansu radica en su papel como puente cultural. La estrecha geografía del corredor canalizaba naturalmente el movimiento entre zonas ecológicas muy diferentes: las tierras agrícolas de China al este, las praderas de la estepa euroasiática al norte y las culturas de oasis de Asia Central al oeste. Como resultado, el registro arqueológico revela una compleja mezcla de tradiciones. Los estilos cerámicos evolucionan desde diseños neolíticos locales hasta formas influenciadas por culturas de la estepa. La tecnología del bronce aparece junto a herramientas de piedra indígenas. Las costumbres funerarias combinan elementos de la práctica ritual china con características típicas de las sociedades nómadas. Tales patrones culturales híbridos sugieren una interacción a largo plazo más que eventos de contacto aislados. En las últimas décadas, las imágenes satelitales y las modernas técnicas de estudio han revelado aún más yacimientos arqueológicos en los desiertos de Gansu. La teledetección ha ayudado a los investigadores a localizar asentamientos enterrados, sistemas de irrigación y antiguas vías que anteriormente eran invisibles bajo capas de arena. Cada nuevo descubrimiento añade otra pieza al rompecabezas de cómo las primeras sociedades navegaban por este duro entorno. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuán extensas eran las primeras redes comerciales que cruzaban esta región antes de la Ruta de la Seda?
¿Qué intercambios culturales se produjeron entre los habitantes de Gansu y los pueblos nómadas de la estepa? ¿Y por qué ciertas comunidades prosperaron durante siglos antes de desaparecer casi sin dejar rastro? El antiguo Gansu ocupa, por tanto, una posición única en el estudio de la historia euroasiática temprana. No es simplemente una frontera provincial de China, sino un paisaje donde las civilizaciones se entrelazaron y se transformaron mutuamente. Los descubrimientos arqueológicos continúan revelando conexiones inesperadas entre culturas distantes y tradiciones tecnológicas. Los patrones de cerámica hacen eco de diseños encontrados a miles de kilómetros de distancia. Los artefactos de bronce insinúan un conocimiento metalúrgico compartido. Los restos humanos registran vínculos genéticos entre poblaciones que en su día se creían aisladas. Pieza a pieza, estos hallazgos reconfiguran nuestra comprensión de cómo las ideas y las innovaciones se movían por el mundo antiguo. Y sin embargo, a pesar de todo lo que se ha descubierto, los desiertos del corredor Hexi todavía ocultan innumerables secretos. Bajo sus dunas pueden yacer asentamientos sin descubrir, estaciones comerciales, olvidadas, o enterramientos pertenecientes a culturas aún desconocidas para la historia. A medida que los arqueólogos continúan explorando esta remota región, cada excavación aporta nuevas pistas, pero también nuevos misterios. Las pagodas gemelas de Suzhou. En la histórica ciudad de Suzhou, en la provincia de Jiangsu, en el este de China, dos antiguas torres de ladrillo se elevan silenciosamente sobre un modesto yacimiento arqueológico. Hoy se alzan solas, rodeadas de calles modernas y fragmentos de cimientos de piedra. Pero hace más de 1000 años fueron en su día las estructuras centrales de un floreciente complejo budista conocido como el Templo Luohan. Estas torres, conocidas hoy comúnmente como las pagodas gemelas de Suzhou, se encuentran entre los escasos ejemplos supervivientes de pagodas emparejadas de la China medieval. Construidas durante la dinastía Song del Norte, en torno a finales del siglo X o principios del XI, han resistido guerras, convulsiones políticas, daños medioambientales y la gradual desaparición de todo el complejo de templos que en su día las rodeaba. Lo que hace notables a las pagodas gemelas no es solo su antigüedad, sino también las preguntas que plantean. ¿Por qué se construyeron dos torres casi idénticas, una al lado de la otra? ¿Por qué desapareció el templo circundante mientras las pagodas sobrevivían? ¿Cómo lograron los constructores antiguos semejante estabilidad estructural usando únicamente ladrillo y mortero tradicional? ¿Y por qué la investigación arqueológica del yacimiento ha revelado solo fragmentos del imponente centro religioso que en su día se alzó aquí? Para los historiadores y arqueólogos, las pagodas gemelas no son simplemente reliquias de arquitectura religiosa. Representan un enigma, una disposición arquitectónica excepcional cuyo significado original puede haberse perdido parcialmente en la historia. Aunque las pagodas nunca fueron completamente olvidadas por los residentes locales, la documentación sistemática comenzó solo a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los eruditos que estudiaban el patrimonio arquitectónico chino comenzaron a catalogar los monumentos históricos de la provincia de Jiangsu. Los primeros estudios describían las torres como pagodas gemelas de ladrillo que se alzaban sobre las ruinas de un antiguo templo, pero se sabía poco sobre el propio templo. La primera atención arqueológica llegó durante el siglo XX, especialmente después del establecimiento de programas de protección del patrimonio en China. Los investigadores comenzaron a estudiar los cimientos que rodeaban las pagodas e identificaron restos de lo que había sido un gran complejo budista. Los estudios arqueológicos revelaron vestigios de patios, líneas de muros y plataformas de edificios, confirmando que las pagodas estuvieron en su día integradas en un entorno religioso más amplio, en lugar de alzarse como monumentos aislados. Los registros históricos de la dinastía Song ayudaron a aclarar sus orígenes. Según los textos supervivientes, el templo Luohan fue construido durante el período de la Song del Norte temprana, una época en que las instituciones budistas florecían en todo el este de China. Las pagodas probablemente sirvieron como puntos focales dentro del recinto del templo, pero el propósito exacto de construir dos torres idénticas seguía sin estar claro. Cada pagoda se eleva en una forma octogonal alta, hecha principalmente de ladrillo cocido, con múltiples niveles que se van estrechando gradualmente hacia la parte superior.
El diseño refleja el estilo típico de las pagodas de la dinastía Song, cuando los constructores comenzaron a experimentar con estructuras duraderas de ladrillo y piedra en lugar de las torres de madera anteriores, que eran más vulnerables al fuego. Las pagodas gemelas comparten proporciones casi idénticas. Ambas torres tienen aproximadamente la misma altura, contienen el mismo número de niveles y siguen el mismo patrón estructural de tejados en capas y nichos rehundidos. En su día, las tallas decorativas llenaban estos nichos, incluyendo pequeñas estatuas budistas y motivos ornamentales, aunque muchas de estas características han sido dañadas o perdidas a lo largo de los siglos. Desde el punto de vista de la ingeniería, las torres demuestran una notable estabilidad. Su base octogonal distribuye el peso uniformemente, mientras que el estrechamiento progresivo de los niveles superiores reduce el estrés en la estructura inferior. Los gruesos muros de ladrillo crean un sistema resistente de carga que ha permitido a las torres soportar más de un milenio de exposición ambiental. Sin embargo, la simetría entre las dos torres sigue siendo inusual. Aunque las pagodas eran comunes en los templos budistas, las pagodas emparejadas de este tipo son relativamente raras en la arquitectura china. Uno de los misterios más persistentes en torno al yacimiento es la decisión de construir dos torres casi idénticas en lugar de una sola pagoda central. En los trazados tradicionales de los templos budistas, una sola pagoda servía a menudo como punto focal del complejo, conteniendo a veces reliquias sagradas como fragmentos de hueso que se creía pertenecían al Buda u otras figuras veneradas. Los historiadores han propuesto varias teorías. Una posibilidad es el equilibrio simbólico. En ciertas tradiciones budistas, las estructuras duales pueden representar la custodia espiritual, el equilibrio entre fuerzas cósmicas o la presencia de figuras protectoras emparejadas. Las dos pagodas podrían haber enmarcado un importante espacio ceremonial dentro del patio del templo. Otra teoría sugiere que cada torre pudo haber servido una función ritual separada. Por ejemplo, una pagoda podría haber contenido reliquias, mientras que la otra servía como monumento conmemorativo. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas no han revelado aún evidencias definitivas de cámaras de reliquias en ninguna de las dos estructuras. Una tercera hipótesis propone que las torres fueron diseñadas para formar una puerta ceremonial cuando se veían desde una dirección específica dentro del recinto del templo, creando una llamativa alineación arquitectónica para los visitantes que se aproximaban al salón principal. A pesar de estas teorías, ningún registro histórico superviviente explica explícitamente la decisión de construir pagodas gemelas en este yacimiento. Quizás el mayor misterio en torno a las pagodas no son las propias torres, sino la desaparición del complejo de templos que en su día las rodeaba. Las investigaciones arqueológicas han descubierto rastros de cimientos que sugieren que el templo Luohan fue en su día un gran y activo centro religioso. Sin embargo, casi ninguno de sus edificios de madera permanece. Esta desaparición no es del todo sorprendente, ya que muchos templos chinos tradicionales fueron construidos principalmente con madera, lo que los hacía vulnerables al fuego, la descomposición y la reconstrucción repetida. Los conflictos históricos también pudieron haber desempeñado un papel. A lo largo de los siglos, la región de Suzhou experimentó periodos de guerra, incluyendo conflictos durante la era imperial tardía que dañaron muchos yacimientos religiosos. Los incendios y el desarrollo urbano probablemente contribuyeron a la pérdida gradual de las estructuras del templo. Para cuando los estudiosos modernos comenzaron a documentar la zona, las pagodas ya se alzaban solas entre ruinas dispersas. Su supervivencia puede deberse en realidad al hecho de que fueron construidas con ladrillo en lugar de madera. Mientras los edificios circundantes se derrumbaban o ardían, las torres de ladrillo permanecieron en pie, preservando al menos un fragmento del antiguo complejo. Las excavaciones alrededor de las pagodas han sido limitadas pero informativas. Los investigadores han descubierto fragmentos de tejas cerámicas, bases de piedra y plataformas estructurales que indican el trazado de los antiguos edificios del templo. Estos hallazgos sugieren que las pagodas estaban situadas dentro de un recinto religioso cuidadosamente planificado. La alineación de los cimientos indica que en su día rodeaban las torres salones ceremoniales y patios, formando un entorno estructurado típico de la arquitectura de los templos budistas durante la dinastía Song. Sin embargo, gran parte del yacimiento sigue sin explorar.
El desarrollo urbano de la zona ha restringido la escala de las excavaciones, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre el tamaño completo y la estructura del complejo original. Cuando se las compara con otras pagodas históricas de China, las pagodas gemelas comparten varias características arquitectónicas. Muchas pagodas de la dinastía Song fueron construidas con ladrillo y presentaban plantas octogonales diseñadas para garantizar la estabilidad estructural. Por ejemplo, la famosa pagoda de hierro de Kaifeng, construida en el siglo XI, también utiliza ladrillo cocido para lograr una notable durabilidad. Al igual que las torres de Suzhou, ha sobrevivido siglos de estrés medioambiental gracias a su robusto diseño de mampostería. Sin embargo, la mayoría de las pagodas aparecen como torres únicas en lugar de estructuras emparejadas, incluso en grandes complejos de templos. En un complejo típico, una pagoda central domina el trazado. La presencia de dos torres casi idénticas en Suzhou representa, por tanto, una variación excepcional dentro de la amplia tradición de la arquitectura budista china. Otra pregunta persistente concierne a la extraordinaria durabilidad de las propias torres. Las pagodas han sobrevivido más de 1000 años de meteorización, cambios de temperatura estacionales y actividad sísmica ocasional en el este de China. Su estabilidad estructural sugiere una profunda comprensión de la distribución de cargas y las técnicas de mampostería entre los constructores de la dinastía Song. Los ladrillos antiguos utilizados en las torres fueron probablemente cocidos a altas temperaturas, creando materiales densos y duraderos. Los morteros tradicionales pudieron haber incorporado mezclas de cal, arena y aditivos orgánicos que mejoraron la resistencia del enlace. Aunque el análisis de ingeniería moderna puede explicar algunas de estas características, la precisión con que los constructores antiguos erigieron dos torres idénticas sin equipos modernos de topografía sigue siendo impresionante. Hoy, las pagodas gemelas de Suzhou se alzan como testigos silenciosos de un complejo de templos desaparecido y de 1000 años de cambio cultural. Son tanto logros arquitectónicos como enigmas históricos. La investigación arqueológica continúa explorando el yacimiento, pero muchas preguntas siguen sin resolverse. ¿Por qué se construyeron dos torres en lugar de una? ¿Qué rituales tenían lugar entre ellas? ¿Qué tamaño tenía el complejo original del templo Luohan? ¿Y qué causó su desaparición? Hasta que se hagan nuevos descubrimientos, las pagodas siguen siendo un recordatorio de que incluso los monumentos históricos bien conocidos pueden guardar todavía misterios sin respuesta. En las sombras de la moderna Suzhou, estas antiguas torres continúan custodiando los fragmentos de un santuario budista olvidado. Dos estructuras silenciosas que han sobrevivido a todo lo que el tiempo les ha puesto por delante. Hemos llegado al final de este vídeo, y ahora que ya conoces estos misterios que aguardan en silencio, esperando ser comprendidos, ¿cuál de todos ellos te parece el más inquietante? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.